Dialogando con el padre Raúl Sánchez, las porristas animan a los atletas, a los deportistas en sus gestas deportivas, en sus juegos, ¿no? Y a través de sus pompones, de sus danzas, de sus cantos, de su atractivo físico, entonces mantienen contentos y invitan a la euforia, al optimismo, a los deportistas y obviamente a los hinchas de los equipos respectivos que están en juego. Bien. Dentro de la vida cristiana también existe el ánimo. ¿Y cuál es el mejor ánimo dentro de la vida cristiana? Ya no es como las porristas, no. El ánimo en la vida cristiana es que así como vamos a caminar, ¿no?, con Cristo Jesús, que Él nos acompaña y eso nos da la fortaleza, la esperanza, ¿no?, también nos invita a que hay que padecer. El ánimo en la vida de Cristo es la verdad. Cuando nos dicen la verdad, uno está alerta, uno está centrado, uno se propone, ¿no?, se está despierto, vigilante, ¿no? Entonces eso lo anima a uno. No existe engaño, entonces va uno caminando con la verdad. Así como el Señor Jesucristo en su palabra nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Así como animó a estos discípulos que están asustados en una barca, ¿no?, y les dijo: no tengan miedo, ¿dónde está su fe? Yo estoy aquí con ustedes. Así como el Señor Jesús se aparece con su Santo Espíritu, ¿no?, cuando estas personas están asustadas en un aposento, pues llega el Señor y les da la paz. Así como existe ese tipo de ánimo, también existe otro tipo de ánimo. ¿Cuál? El aquel que no es como tan halagüeño. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que exista ese tipo de ánimo? Aquí va. ¿Dónde está eso? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 21 en adelante. Fue el texto de la primera lectura que se proclamó ayer, día domingo 19 de mayo del año en curso, el día de la misa. Bien. Hechos de los Apóstoles. Mire cómo Pablo y Bernabé animaban a los discípulos, ¿no?, que se adherían al mensaje, al evangelio. Dice aquí el texto en su versículo 22. A su paso animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían, mire cómo los animaban, miren lo que les decían para animarlos. Es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Leo recorrido. A su paso animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían, es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Así animaban los apóstoles a estos discípulos. Bernabé y Pablo animaban así. ¿Y por qué animaban así? Porque eran veraces, no eran mentirosos, como algunos grupos, ¿no?, de orden de este contenido, ese matiz pentecostal. Tenemos un Cristo de poder, un Cristo de victoria, ánimo, pare de sufrir. No. Nuestro Señor Jesucristo en su palabra no miente. Como así hay unos ánimos, ¿no?, que el Señor ofrecía: ánimo, no tengan miedo, yo estoy aquí. Denme su carga que es pesada, tomen la mía que es liviana. El Señor es como un buen pastor, ¿no?, que nos lleva hacia fuentes tranquilas, hacia pastos abundantes, palabras de ánimo, de esperanza, de consuelo. Pero asimismo, con este texto que estoy compartiendo aquí, nos dice también que hay que padecer para entrar en el reino de los cielos, y así animaba Pablo y Bernabé a aquellos discípulos que se adherían a la fe. Es necesario que pasemos por muchas pruebas para alcanzar el reino de Dios. Eso es palabra de ánimo. Es decir, vamos con la verdad. Aquí no es cuestión de mentiras, que la misericordia, que Dios es esto, que no pasa nada, que tú puedes seguir pecando, que Dios te acepta como eres. No, nada de esas cuestiones. Clarito, hay que pasar por muchas pruebas para alcanzar el reino de los cielos. Fíjese cómo animaban los apóstoles a estos discípulos que se adherían a la fe. Los animaban con la verdad. Querido hermano, es difícil el camino con Cristo Jesús.
Es difícil la evangelización, es difícil ser coherente cristianamente, es difícil ser cristiano, pero nos dicen la verdad. Y entonces, así como hay porristas que animan a los deportistas, ¿no? Hoy tenemos a los apóstoles que nos animan diciéndonos la verdad. Va a haber dificultades, va a haber pruebas, va a haber persecución. Se los advertimos de una vez. Soldado avisado no muere en guerra. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.